Oremos. Amado Padre, bendecimos, alabamos tu nombre y te damos gracias. Porque a pesar de que somos indignos de tomar en nuestros labios una palabra tan poderosa, inspirada por el Dios de la gloria, el Dios del cielo, una palabra, Señor, tan fiel, Señor, tan preciosa, una palabra tan profunda, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra indignidad, tú, Señor, usa herramientas humanas, hombres imperfectos y pecadores, para traerlas a hombres pecadores también. Pero nos ponemos en tus manos porque sabemos que la obra y el poder para traer los resultados están en el Espíritu Santo que tú nos has dado, Dios. Así que nos encomendamos y encomendamos, Señor, tu palabra, para que tú la apliques al corazón de cada uno de los que están aquí y de los que pueden escuchar a través de estas bocinas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te alabamos. Y quieras tú, Señor, en tu misericordia, traer algún pecador a los pies de tu Hijo amado de Jesucristo, libertarlo de las tinieblas, del pecado, de la ira, de la condenación, y traerlo, Señor, a ese reino precioso de luz, de la salvación de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Bien, en esta noche yo quiero plantearle por la palabra del Señor el tema: Dios está en contra del ocultismo. Dios está en contra del ocultismo. Y leímos nosotros en Deuteronomio el capítulo 18, los versículos 9 a versículo 15. Y quiero empezar de una manera categórica, tajante, diciendo lo siguiente, mis amados amigos y hermanos: Dios está en contra de toda clase de ocultismo. No te dejes engañar. No hay nada bueno en estas actividades satánicas. La Biblia nos muestra claramente que el ocultismo es real y que el ocultismo es obra de Satanás y de sus demonios. Quiero también decirte que la práctica del ocultismo es peligrosísima por muchas razones. Pero la más importante de todas ellas es que te aleja completamente, te aparta completamente del único Dios verdadero, del Dios creador del cielo. Y empiezas a darle la espalda a Dios y empiezas a asociarte y entrar en una relación con el príncipe de las tinieblas de este mundo, que es el diablo y sus demonios. Una persona que practica la hechicería en cualquiera de sus formas está completamente expuesta a ser poseída por los demonios. Y esta acción obviamente tiene sus resultados funestos en esta vida y por toda la eternidad. Así que les dije que iba a ser desde un inicio tajante en lo que iba a decir. Porque es sorprendente cómo muchas personas muestran una actitud favorable hacia el ocultismo, hacia la hechicería. Lo que estamos viendo en estos tiempos es algo sorprendente. Podemos ver esto en la forma en que multitudes de personas aceptan la hechicería, la brujería, la adivinación como algo bueno. Algo tan malvado y nocivo lo llaman bueno y aceptable. Es sorprendente lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Por todos los medios nos tienen inundados completamente de ocultismo. Están invadiendo a través de películas. Usted no ve una película si no ve hechicería en ella, no sirve la película. Están invadiendo por medio de los libros a los niños, por medio de videojuegos, por medio de la internet. Nos están bombardeando tanto que ya muchos no lo ven como algo diabólico y malvado. Se está familiarizando tanto la sociedad y el mundo con estas cosas, con estas actividades satánicas y malvadas de hechicería, que ya se está viendo como algo regular, normal y familiar. Sin embargo,
Por más comunes que sean estas prácticas, la palabra de Dios tiene una postura firme con respecto a todo tipo de actividades paganas y ocultistas. Dios es muy claro en cuanto a este tema y es importante que nosotros le prestemos la atención que se merece y que prestemos atención a lo que Dios dice con respecto a esto. Así que quiero mostrarles en esta noche por la palabra del Señor un pequeño resumen de lo que dice la palabra de Dios con respecto al ocultismo y a la hechicería. Pero antes, quiero que entiendas bien a qué nos referimos cuando hablamos de ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Por si acaso, ¿verdad?, hay alguna duda. La definición de ocultismo es bastante amplia. Pero podemos decir que el ocultismo es la práctica de cualquier actividad oculta y misteriosa relacionada con lo sobrenatural, cuya fuente de poder es Satanás y sus demonios. Eso es el ocultismo. Todo tipo de actividad oculta. Cuando hablamos de oculta, no significa que no se ven, porque son actividades ya públicas. Cuando hablamos de oculta, es porque tiene que ver con ese mundo oscuro, ese mundo invisible, ese mundo de oscuridad, con el poder de las tinieblas, con los demonios, con el diablo. Por eso se le llama ocultismo a ese tipo de actividad. El ocultismo va desde el satanismo puro, desde la práctica del satanismo que ya está abierto en muchísimos lugares del mundo, hasta algo tan común y corriente y tan habitual que nosotros conocemos como el horóscopo. Le di dos extremos, pero para que ustedes entiendan, desde la práctica de la adoración del mismo diablo y servir al diablo por medio de templos satánicos, hasta algo tan simple y habitual como lo es el horóscopo. Todo esto está dentro de lo que es el ocultismo. Otros ejemplos de ocultismo son las sesiones de espiritismo, despojos o baños con hierbas para la buena suerte o para alejar las malas influencias. La santería es un tipo de ocultismo y todas las formas de comunicación con los muertos, eso es ocultismo, todo eso es hechicería. La magia blanca, la magia negra, todo tipo de adivinación, el juego con la cuija, encantos y hechicerías, astrología. Eso de leer los astros para ver los signos del zodíaco y para ver la suerte, todo eso son tipos de ocultismo y de hechicerías, amuletos para la buena suerte. El picherismo y cualquier otra actividad relacionada con los poderes de las tinieblas, todo esto es ocultismo. Todo esto es hechicería a la luz de la palabra del Señor. Pero quiero que veamos a través de la Biblia. En primer lugar, el ocultismo es prohibido por Dios. Luego, el ocultismo es aborrecido por Dios. Seguiremos viendo que el ocultismo es castigado por Dios. Y finalmente veremos la solución de Dios para el ocultismo. Así que, ¿qué dice la Biblia en cuanto al ocultismo? Leímos nosotros al principio de Deuteronomio, el capítulo 18. Pueden estar allá los que tienen sus Biblias. Deuteronomio, el capítulo 18. Los versículos 9 a 12 específicamente. Vemos allí que el ocultismo en primer lugar es prohibido por Dios. Dios prohíbe el ocultismo. Y quiero que al leer estos versículos usted pueda notar cómo Dios allí prohíbe toda práctica de hechicería. Pero para darle un contexto de dónde viene esta porción que vamos a leer, allí habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió para ser su pueblo. Un pueblo que Dios escogió para ser un pueblo diferente a todas las naciones de la tierra. Un pueblo que Dios escogió para ser un pueblo santo, para ser un pueblo que cumpliera la ley, para ser un pueblo que representara a Dios en todo el mundo. Pero el pueblo de Israel había pasado aproximadamente 400 años esclavos en Egipto. Y Dios entonces llega el momento en que Dios decide sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra que Él les prometió que les iba a dar. Y ahí es entonces cuando Dios llama a Moisés, su siervo Moisés, y le encomienda a Moisés el trabajo de sacar a su pueblo de Egipto y de transportarlo a la tierra que Él les había prometido. Y es en ese contexto cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y está allí ahora en el desierto, toda la nación de Israel, que Moisés entonces se dirige al pueblo de Israel de parte de Dios y les dice estas palabras. Versículos 9 a 12.
Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da. Note, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Puede notar usted todas las negaciones que hay allí? ¿Cómo Dios prohíbe toda clase de práctica de ocultismo? Dice bien claro, no aprendan a hacer como hacen esas naciones. No hagan lo que hacen esas naciones. No practiquen las cosas que practican esas naciones. Que no haya en medio de ti hechiceros, adivinos, sortílegos, que no haya en medio de ti personas que se dediquen a consultar a los espíritus, a los muertos, que no haya en medio de ti personas que sacrifiquen a sus hijos a dioses ajenos, que estén involucrados en el paganismo. Dios está prohibiendo tajantemente, de una manera contundente, toda práctica de ocultismo. Y si usted pudo notar, allí hay una serie de prácticas que Moisés le mencionó, ¿verdad? Todas estas actividades, todas son claramente diferentes, pero se mezclan entre sí. A veces usted ve una de ellas y como que no sabe diferenciar qué es, si esto es hechicería, o si esto es adivinación, o si esto es sortílego. Todas se entremezclan. Todas tienen algo en común. Todas tienen algo en común. Lo que tienen en común es que todas buscan el conocimiento del oculto por medio de espíritus o fuerzas misteriosas sobrenaturales para intentar ejercer dominio y poder sobre el hombre y sobre los acontecimientos. Eso es lo que tienen ese tipo de práctica. Todas apuntan a lo mismo. Y es por eso que le llamamos ocultismo y podemos también llamarle hechicerías, como el Nuevo Testamento le llama a ella. Muchas personas acuden a este tipo o a esta forma de ocultismo o de hechicería como una alternativa. Hay gente que se acercan a veces simplemente por curiosidad. Hay otros que se acercan buscando una alternativa para supuestamente resolver una serie de situaciones en su vida. Hay algunos que se acercan tratando de mejorar su suerte. Hay algunos que quieren resolver un problema de desamor. Y eso es muy común. Una de las prácticas más comunes es esa. Personas que quieren, como dicen por ahí, amarrar a otro para que otro, ¿verdad? Puedan hacerle un trabajo de tu hechicería para amarrarlo, para tenerlo por siempre, para que siempre esté enamorado de él o de ella. Hay unos que buscan este tipo de cosas tratando de que le den los números de la lotería. Hay otros que pretenden ser resguardados de espíritus malignos y acuden a esta práctica para que lo cuiden, para que lo guarden, porque yo presiento que me echaron una cosa, y van buscando ser guardados del demonio por el mismo demonio. Hay otros que acuden a estas cosas para hacerle maldad a otra persona. Buscan que le adivinen el futuro y muchas otras cosas más que nosotros vemos en este tipo de prácticas. Ahora, sea cual fuere la razón por la que una persona se dedique a estas cosas, debe saber que Dios la prohíbe. Dios prohíbe la hechicería, Dios prohíbe el ocultismo. Es por eso que Levítico capítulo 19 nos dice: no seréis agoreros ni adivinos. No vayan, dice el versículo 31, no vayan a los encantadores ni a los adivinos, no lo consulten contaminándose con ellos. Yo soy el Señor tu Dios. A lo largo de toda la Biblia hay una palabra para la hechicería, y la palabra que nosotros encontramos desde el principio hasta el fin para la hechicería es no. Es que Dios dice no. Dios dice no. Dios no está de acuerdo con eso. Dios dice no lo hagas. Dios dice no entres en eso. Dios dice no seas de eso. Dios dice no practique eso. Y cuando Dios dice no, significa no. Y cuando Dios nos prohíbe algo, la mayoría de las veces es por misericordia a nosotros, para librarnos de una consecuencia peor.
Ahora, ¿por qué Dios prohíbe el ocultismo y la hechicería? Entramos a nuestro segundo punto. ¿Por qué Dios prohíbe la hechicería y el ocultismo? En segundo lugar, el ocultismo y la hechicería es aborrecido por Dios. Por eso nuestro versículo 9, allí en Deuteronomio capítulo 18, nos dice lo siguiente. Escucha con atención. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mira cómo Dios le llama a la hechicería. Dios le llama abominaciones, porque Dios aborrece, Dios odia, Dios detesta todo tipo de práctica de hechicería. Esa palabra abominaciones ahí, eso es lo que significa que Dios la aborrece, es repugnante delante del Señor. Pero no solamente, yo quiero que usted note ahí que las prácticas en sí son aborrecibles delante de Dios. Mira otro detalle en el versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y aquí se empeora entonces las cosas. Porque aquí no solamente dice que esas prácticas son abominación a Dios, son detestables a Dios, sino que también dice que cualquiera que practique esta cosa se hace detestable delante de Dios. No simplemente es la actividad, también la persona misma que lo practica se hace una persona detestable delante de los ojos de Dios. Satanás, quien está detrás de toda práctica de ocultismo, es un engañador por excelencia. De hecho, ese siempre ha sido su trabajo, engañar. Engaña a las personas para ponerlos en contra de Dios, como hizo con nuestros padres Adán y Eva ya al principio en el huerto del Edén. Es muy curioso que muchos de los que están metidos en este mundo de ocultismo y de hechicería mencionan el nombre de Dios. ¿No le parece eso un poco curioso? Que muchas personas de las que están en estas actividades satánicas y malvadas mencionan el nombre de Dios. Y a veces usan algunas cosas que tienen que ver con el cristianismo, por ejemplo, el símbolo de la cruz. No es otra cosa más que el diablo en su engaño, para que las personas piensen que Dios tiene algo que ver con esto, y para que no vean lo maligno que es esto. ¿Sabe algo? Dios no tiene nada que ver con estas cosas. Dios no tiene nada que ver con estas cosas, ni participa en estas cosas. La palabra de Dios dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no se asocia con el diablo. La luz y las tinieblas no pueden tener comunión, y Dios y Satanás no pueden tener comunión. Por lo tanto, en estas cosas no puede haber un sincretismo. En estas cosas, esto no puede estar mezclado. Una cosa es el diablo y otra cosa muy diferente es Dios. Debo decirte que no solamente en la antigüedad Dios prohibió el ocultismo. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, y por todos los siglos de los siglos Dios sigue siendo el mismo Dios santo y todopoderoso. Y sus principios no cambian con el tiempo. Dios no cambia con el tiempo. Si Dios dijo que toda clase de actividades de ocultismo y de hechicería son abominables, siempre han sido abominables y siempre van a ser abominables. Dios siempre la va a aborrecer. Dios siempre va a odiar estas cosas, porque Dios no cambia. No importa lo moderno que estén los tiempos, no importa las diferentes formas que ingeniosamente los hombres han inventado para practicar cualquier forma de hechicería. No importa el ingenio de los hombres, no importa el invento que hayan hecho y cómo le llamen ahora actualmente. Una cosa debe de saber, y es que Dios nunca va a justificar tales prácticas. Dios prohíbe esta práctica y Dios aborrece esa práctica. Así que sea cual sea la razón por la que una persona se dedique a vivir egoístamente, siguiendo las prácticas aborrecibles de la hechicería, él se hace abominable ante los ojos de Dios. Dios detesta a los hacedores de maldad. Dios detesta a los que practican estas cosas.
Es por eso que Dios es categórico al prohibir estas cosas, y lo vemos en toda la Biblia. Así que en primer lugar, Dios prohíbe la forma, todo tipo de hechicería. En segundo lugar, Dios aborrece, Dios detesta todo tipo de hechicería y de ocultismo. En tercer lugar, el ocultismo o la hechicería es condenado por Dios. Es condenado por Dios. Sí, hay una consecuencia. Dios juzga la hechicería. Mire el versículo 12 lo que dice en nuestro texto de Deuteronomio, el capítulo 18. Versículo 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta es una declaración muy fuerte. Dios había determinado barrer un grupo de naciones. La tierra que Dios le iba a dar a su pueblo de Israel, la tierra de Canaán, estaba habitada por muchas personas allí. Pero las personas, los pobladores de esa tierra, eran idólatras, eran hechiceros, era gente que practicaba profundamente el ocultismo y la hechicería. Y por esa razón, por estas prácticas, Dios le está diciendo al pueblo: por esa razón te digo, no te lo he permitido, no lo haga, no practique esas cosas, no haga como hacen ellos, porque por ser hechiceros es que lo estoy sacando de esa tierra, es que lo estoy barriendo de delante de ustedes, es que lo estoy sacando de allí. Esa fue la razón por la cual Dios sacó al pueblo, a los habitantes de Canaán, sus hechicerías. La sentencia de parte de Dios sobre los hechiceros es tan drástica que la ley divina la condenaba con la muerte. Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice: a las hechiceras no dejarás que viva. Es drástica la condenación de Dios a la hechicería. A la hechicera no dejará que viva. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Y usted sabe lo que representó eso. A la hechicera le quitará la vida. Eso era la ley en la antigüedad. Pero ¿sabe una cosa? Dios no ha cambiado. Las leyes cambian, pero Dios no ha cambiado. Es por eso que leemos en Levíticos el capítulo 20, versículo 6, acerca de los que van buscando el servicio de la hechicería. Porque no solamente está la sentencia sobre la práctica, sobre la persona que practica esto, sino también las personas que acuden a buscar los servicios de hechicería. Mira lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. En pocas palabras, ¿usted sabe lo que Dios está diciendo aquí? Si alguna persona acude a los hechiceros, si alguna persona acude a los adivinos, a los brujos, si alguna persona acude a los espiritistas, yo le quitaré la vida. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo lo cortaré. Yo le quitaré la vida. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 12 dice: asimismo destruiré de tus manos las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Dios es el dador de la vida y Dios es el único que tiene derecho a quitarla. Y Dios ha establecido su ley y su norma para la vida de cada uno de nosotros. Dios dice que Él cortará a los que practican este tipo de cosas. Y la razón ya lo vimos, porque Dios abomina, Dios aborrece, Dios odia todo tipo de prácticas hechiceras. Por esa razón los juicios de Dios son drásticos. Todo lo que va en contra de la santidad de Dios, viene un juicio drástico de parte de Dios hacia ellos. ¿Y sabes qué? Dios no solamente da la advertencia. Dios no solamente dice lo que va a pasar, sino que Dios cumple completamente lo que Él dice que va a pasar. Dios con toda seguridad ejecuta su juicio sobre la hechicería, sobre los hechiceros. La palabra de Dios nos da varias evidencias del juicio condenatorio de Dios sobre los que practican la hechicería y el ocultismo. Les voy a dar 2 ejemplos del Antiguo Testamento solamente, de los tantos que tenemos nosotros. En primer lugar tenemos a una mujer llamada Jezabel. Jezabel era una mujer malvada. Hasta llegó a ser reina. Era una mujer malvada completamente y completamente idólatra y entregada a la hechicería de la manera más baja posible que usted pueda imaginarse. Y esta mujer
en esta práctica malvada, llevó al pueblo de Dios, a ese pueblo que Dios le había dicho desde un principio, antes de entrar en la tierra: no hagas estas cosas, no te tengo permitido hacerla, está prohibida la hechicería, no caigas en esto. Y esta mujer entonces, en su práctica de hechicería, trae al pueblo de Israel y pone al pueblo de Israel a espaldas de Dios, en contra de Dios, y entonces todo el pueblo está practicando la hechicería con esta mujer. Era terrible lo que estaba pasando allí. Era tan terrible lo que estaba pasando que dice la palabra del Señor que la paz de Israel se había perdido. No había paz en el pueblo de Israel. No había paz. Igualmente como nosotros, si el Señor no tiene misericordia de nosotros y los que practican la hechicería no vienen a los pies del Señor, también nosotros en algún momento vamos a ver los juicios de Dios sobre nuestro pueblo y sobre nuestro país. Porque la práctica de la hechicería rompe la paz. No puede haber paz. Como le dijo el rey Jehú cuando fue a uno de esos reyes a quitarle la vida. Dice: ¿qué paz? ¿De qué paz tú me estás hablando a mí? Con toda la hechicería de Jezabel, ¿de qué paz estás hablando? No había paz. Y esta mujer, Jezabel, una malvada reina, una mujer que practicaba la hechicería en el pueblo de Israel, ella recibió una sentencia de parte de Dios. Dios pronunció un juicio contra ella, diciendo que los perros la iban a comer. Los perros se la iban a comer, le iban a comer el cadáver de ella. Dios pronunció ese juicio contra ella. Y mire lo que dice la palabra del Señor, el cumplimiento de esto en el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 9, los versículos 30 a 37, para que usted vea cómo se cumple lo que Dios determina que va a suceder. Segundo de Reyes, el capítulo 9, los versículos 30 a 37, se lo voy a leer para que puedan escucharlo. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Inclinaron hacia él, se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después comió y bebió, y dijo: vayan ahora a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y la palma de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y entonces Jehú dijo: esta es la palabra de Dios. Este es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Se cumplió lo que Dios ha dicho por su profeta, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Ese fue el triste final de esta mujer, de esta hechicera. Ese fue el triste final de esta mujer. Ella pensaba que todo iba a salir bien. Ella estaba viviendo en el pueblo como que tenía el control de todas las cosas y que todo iba a salir bien a espaldas de Dios y practicando la hechicería. Pero Dios había ejecutado su juicio. Dios había dictado la sentencia y ahora vemos lo que pasó con ella. La lanzaron de allá del muro, de una parte alta, y cayó y se explotó, se estalló, toda la sangre salpicó por allí, le pasaron por arriba con los caballos, y al rato cuando fueron a buscarla para sepultarla, lo que encontraron fue la calavera, solamente la palma de las manos y los pies. Ya los perros se la habían comido. Dios había dicho que le iba a pasar eso a la malvada hechicera Jezabel, y eso le pasó. Porque hay una sentencia de Dios contra la hechicería. Y la sentencia de Dios no ha cambiado, porque Dios no ha cambiado. El rey Saúl, otro ejemplo más. Un rey de Israel. Saúl, en un momento donde se apartó de la palabra de Dios y le dio la espalda a Dios. Él quería entender y saber algunas cosas, pero él le dio la espalda a Dios. ¿Y sabe lo que hizo?
fue donde una hechicera, donde una divina. Fue a consultar a los muertos. Fue para que le llamaran el espíritu de un muerto porque él quería saber algo. Y eso sí le costó caro a Saúl. Eso sí le costó caro. Por eso dice la palabra del Señor que él, sus 3 hijos y todos allí murieron. Y es por eso que nos dice, Primera de Crónicas, el capítulo 10, versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y miren la última parte. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. ¿Ven las razones por las cuales este hombre terminó de esta manera? En una batalla contra los filisteos, mataron a sus 3 hijos y a él lo hirieron. Y finalmente, como no lograron matarlo de una vez, él lo que hizo fue que se suicidó. Tomó su espada y se tiró contra ella y se suicidó. Esos son los resultados de la hechicería. De alguna manera, de algún modo, vienen los juicios de Dios sobre los que practican la hechicería. Si miramos en el Nuevo Testamento, también encontramos este rechazo de Dios a la hechicería y sus consecuencias. Gálatas, el capítulo 5, los versículos 19 a 21, dice lo siguiente. Gálatas 5, 19 a 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven dónde está la hechicería allí en esta lista que hay de maldades? Hechicerías y cualquier cosa parecida a esta, dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, nos hacemos una pregunta. Si los hechiceros y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no van a entrar al reino de los cielos, entonces, ¿a dónde van? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es su final? ¿Hacia dónde van los hechiceros? Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 8, nos da la respuesta en la palabra del Señor. Dice allí la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿No es lo que dice Dios? Los hechiceros tendrán su parte en el infierno. No heredarán el reino de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice Dios. Eso lo dice el Dios creador del cielo. Eso lo dice el Dios de la vida. El Dios del universo dice eso. Y qué lamentable que hay tantos que practicaron la hechicería durante su vida y hoy no tienen la oportunidad que tienen muchos, y quizás algunos que estén escuchando, muchos que practicaron la hechicería por mucho tiempo en su vida y ahora mismo están ardiendo en el lago de fuego, en el infierno de fuego. Qué lamentable que se fueron sin Cristo. Qué lamentable que se fueron sin tomar una decisión de confiar en el Señor Jesucristo por la fe. Qué triste. ¿Usted notó un detallito en el versículo que le acabé de leer? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿Notó usted esa palabrita allí? Eso fue lo que vimos al principio en nuestro segundo punto. ¿Por qué Dios prohíbe la hechicería? Porque es abominable, es abominación delante de Dios. Y por eso dice que los abominables aquí, los hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted puede ver, estimado amigo, que esto es un asunto serio delante de Dios. Usted puede notar, a través de lo que estamos viendo por la palabra, que esto es un asunto serio. Esto no es un juego. Esto no es un relajito. Esto no es algo sencillo de lo que estamos hablando.
Algunas personas, en su afán de minimizar lo terriblemente malvada que es la hechicería, ahora la llaman negocio. Eso es un negocio, dicen algunos. Algunos lo llaman, esas son costumbres, esas son las costumbres, la cultura de los pueblos son esas. Es por eso que nosotros escuchamos, no es la cultura de Haití, es la cultura de ellos. Ay, pero ¿qué cultura es esa? Alrededor del año 93 más o menos fue que decretaron el vudú como la religión oficial. Y ahora es una religión oficial en Haití. Es una religión, es cultura de Haití. Dios le dice que es hechicería. Y la razón por la cual tenemos a nuestros vecinos haitianos en la condición en que están, no es por los gobernantes, no son las leyes, no es el Congreso, es por la hechicería, porque Dios condena todo tipo de hechicería. Y hay de nosotros también, que estamos viviendo una paz un poquito relativa y superficial, que en cualquier momento puede quebrantarse por la cantidad de hechicería que estamos nosotros teniendo en nuestro pueblo. De que vienen los juicios de Dios, vienen porque Dios no ha cambiado. Dios detesta esta práctica, Dios condena estas prácticas. Para los que ven la hechicería como un negocio, especialmente como es el caso de nuestro pueblo, quiero decirles que este es el peor negocio. Este es el peor negocio. Y quizás usted me dirá, ¿cómo usted puede decir que es el peor negocio? ¿Acaso usted no puede ver, usted no puede notar todo lo que yo he conseguido? ¿Cómo usted me dice que esto es un mal negocio, que este es el peor negocio? Pero usted no puede ver que yo hago mi trabajito de noche y en la mañana estoy cobrando en dólares. ¿Cómo usted puede decir que este es el peor negocio? ¿Por qué decimos que la hechicería es el peor negocio? En primer lugar, lo llaman negocio porque siempre persigue ganar dinero. Por eso la hechicería tiene un vínculo muy estrecho con la avaricia. Prácticamente ese es el deseo. Ese deseo desenfrenado de conseguir dinero lleva a la persona a meterse en cualquier tipo de cosa por buscar dinero, por ese afán de conseguir dinero. Ahora bien, es un mal negocio porque se realiza en base a engaños, a fraudes, a suposiciones, falsas promesas, porque el único que conoce el futuro es Dios. Además, es el peor negocio porque te aleja completamente del Dios todopoderoso y verdadero del universo. El hechicero le da las espaldas a Dios y entra en una relación con el mismo diablo, acarreando para sí la más terrible ira de Dios por su desvío. Ahora te pregunto, ¿ese es un buen negocio? En estos últimos días hemos sido testigos de la pérdida de vida de algunos jóvenes de nuestro pueblo. Muchos que pudieron tener una vida, toda una vida por delante, muchachos, jovencitos, pero tomaron el camino fácil de la hechicería. Se le llenaron los ojos con el dinero, cayeron en la trampa del diablo, comieron del fruto prohibido de la hechicería y lamentablemente muchos han muerto de manera trágica. Esas son noticias de nuestro pueblo. Muchos han muerto de manera trágica, lamentablemente, por perseguir este camino, por seguir este camino. Y no solamente ellos, sino también algunos familiares muy cercanos también han sido tocados y han sufrido estragos y dolor y hasta la muerte por causa de la hechicería. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo hoy en nuestro pueblo. El diablo es el príncipe de las tinieblas de este mundo y también es el engañador. Él está detrás de todo este sistema oculto de maldad. Él está cautivando el corazón de muchos jóvenes para que vean en la hechicería una alternativa para obtener beneficios materiales. ¿Cuántos jovencitos que ya no quieren estudiar ni que quieren trabajar? ¿Cuánta gente que está buscando jóvenes para trabajar y no aparecen, no quieren trabajar, están dejando los estudios? Porque ven que otros, con simplemente un celular en la mano y un altar en su casa, practican la hechicería camuflajeada con el nombre de picheo. Y que supuestamente les va muy bien y dejan de estudiar para meterse en eso. Porque ellos también quieren dineros, ellos también quieren placeres, ellos también quieren jipetas, ellos quieren carros,
Ellos quieren fiestas, pero jamás se detienen a pensar en el precio que hay que pagar por esto. Porque el negocio con el diablo, se paga caro, pero muy caro, porque el negocio con el diablo te cuesta una eternidad en el infierno. El diablo no es amigo de nadie. El diablo se viste como ángel de luz para engañar. Él solo viene a robar, a matar, a destruir. Y todos los que de alguna manera se asocian con él terminan perdiendo no solamente cosas valiosas de esta vida, sino que terminan perdiendo lo más valioso, que es el alma. Estimado amigo, si has estado de alguna forma involucrado en la práctica de la hechicería o en cualquier forma de ocultismo, ya te hemos dicho que estás en peligro. Y lo terrible de todo es que tú no puedes escapar de eso. Tú no puedes escaparte de esto. No puedes tú mismo librarte de esas cosas. Ya estás atrapado. Pero si verdaderamente tú quieres ser librado de la esclavitud y del poder del diablo, si quieres ser libertado del juicio de Dios, solo hay una alternativa. Solamente hay una. Sí, Dios te brinda una oportunidad y de hecho en esta noche puedes aprovecharla. Y esa oportunidad que Dios te da es nuestro cuarto y último punto. La solución de Dios a la hechicería. La solución de Dios es Jesucristo. Por eso miren nuestro texto allí, que inmediatamente, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, inmediatamente Moisés termina de advertirle al pueblo sobre la prohibición de la hechicería, de decirle que esto es abominable delante de Dios, de mostrarle cómo Dios aborrece esa práctica y a las personas que practican estas cosas. Después de terminar de hablarle de las consecuencias, entonces les indica que Dios enviaría a una persona a la cual deberían escuchar, a la cual deberían prestarle atención. En lugar de prestarle atención a los hechiceros, debían oír al profeta de Dios, al verdadero profeta de Dios, al enviado por Dios. Y ese profeta mencionado aquí es Jesucristo. Dice el texto: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Hablando de Jesucristo, el profeta de Dios que había de venir. A él oiréis. Pónganle atención a él. Escúchenlo a él. Síganlo a él. Confíen en él. Apártense de esas cosas, porque la solución está en él. Está en Jesús. El diablo es el príncipe de las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. El diablo es un mentiroso. Jesucristo es la verdad encarnada de Dios. El diablo te esclaviza. Cristo te liberta. El diablo te destruye. Cristo te salva. El diablo es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso. Y Él es el único que puede librarte de las garras de Satanás. Solo Jesucristo puede libertarte del reino de las tinieblas del diablo y trasladarte al reino de luz, de salvación de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por lo cual, eres un esclavo del diablo, le perteneces a él. Pero el versículo sigue diciendo más adelante: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo, porque solamente Él tiene el poder de hacerlo. Jesús vino para anular y destruir las obras malvadas del diablo en contra de las personas. Las obras del diablo son las obras del pecado. Y Jesús dijo que todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Pero también dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie puede librarse de la esclavitud del pecado y de Satanás. Necesitas a Cristo. Solo Él puede librarte. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a este mundo perdido y podrido en el pecado. Y dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarte de todo pecado. No existe otra manera. No hay fórmula humana. No hay métodos humanos que nos puedan librar de la condenación por nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesús puede borrar nuestros pecados, incluyendo la hechicería también. Pero tú debes arrepentirte de tus pecados. Debes abandonar el pecado de la hechicería
y volverte a Dios, tu Creador, y depositar su fe solamente en Él. Y voy a terminar con un ejemplo más para apoyar lo que acabo de decir, del perdón, de la fe, del arrepentimiento, por medio de Cristo Jesús. El libro de Hechos, el capítulo 19, nos narra que el apóstol Pablo se encontraba en una ciudad muy conocida, en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad de mucho movimiento comercial, pero también de una idolatría y de una hechicería sin igual. Una ciudad entregada a la hechicería, plagada de hechicerías. Así estaba la ciudad de Éfeso. Pero cuando el apóstol Pablo llegó a ese lugar y empezó a hablarles la palabra de Dios y a predicarles el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de salvación, el evangelio de fe y arrepentimiento en Cristo Jesús, dicen los versículos 18 y 19 lo siguiente. Mira lo que dicen estos versículos. De Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19 dicen: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los líos y los quemaron delante de todos. Note usted allí, estas personas creyeron en Cristo, se arrepintieron confesando sus pecados de hechicería, dejaron de practicar la hechicería, quemaron sus libros de hechicería como una muestra del verdadero arrepentimiento que había obrado en su corazón, y para no tener que ver nada más con esto, porque ya tenían una nueva vida, ya Cristo les había dado una nueva vida, ya Cristo les había perdonado, les había lavado, ya ellos no tenían necesidad de volver más a estas cosas, estaban dejando todo esto atrás, quemaron los libros como una muestra de un verdadero arrepentimiento. Pero si tú en verdad quieres ser perdonado, debes creer en Cristo, debes abandonar el pecado de la hechicería. Y así como los efesios quemaron los libros de la hechicería, debes deshacerte de ese altar de hechicería que tienes oculto en tu casa. Saca al diablo de tu casa, saca al diablo de tu vida, saca al diablo de tu familia, saca la muerte de tu casa, de tu familia, de los tuyos, saca la condenación de tu casa, saca ese altar de maldad y de condenación que está escondido en tu casa. Sácalo en el nombre de Jesús, pon tu confianza en Él. Y dale la bienvenida a la bendición, dale la bienvenida a la vida, dale la bienvenida a Cristo Jesús en esta noche. Si continúas en la hechicería, te irás al infierno. Pero si te arrepientes y confiesas tus pecados creyendo en Cristo Jesús, serás salvo. Dios no quiere que te pierdas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios condena drásticamente la hechicería, pero Dios te da una oportunidad en Cristo Jesús, porque Él te quiere rescatar y Él te quiere perdonar. Recuerda, Dios prohíbe la hechicería, Dios aborrece la hechicería, Dios condena la hechicería, pero Dios tiene la solución de la hechicería por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Padre eterno, Dios de amor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es clara y nos deja claramente cuál es tu voluntad y tu propósito, qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Padre, por habernos traído el mensaje en esta noche. Y te ruego, Señor, que sea aplicado al corazón de cada hermano, de cada amigo aquí presente. Señor, que si alguno de ellos está caminando en estas cosas, practicando estas cosas, por curiosidad o por cualquiera que sea la razón que se estén acercando a esto, Señor, que tú hayas hablado a su corazón en esta noche. Señor, que ellos puedan entender que estas cosas solamente traen maldición, traen dolor, traen perdición, condenación eterna, traen tu juicio. Y que ellos en esta noche, Señor, puedan escuchar al profeta que tú enviaste, a tu amado Hijo, a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Que ellos puedan poner su confianza en Él, dejar a un lado toda práctica malvada de hechicería, de brujería, de picherismo, y que pongan su fe y su confianza en Jesús, Señor. Padre bendito, por favor, trae libertad, Señor, en esta noche, trae salvación.
Y si alguno de ellos, Señor, no está practicando esto, o algún hermano, Señor, tiene algún familiar cercano a alguien que está involucrado en estas cosas, dale esa gracia para decirle la verdad de Dios, para presentarle y plantearle, Señor, qué Dios dice con respecto a esto, Señor. Oh, mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tener de nosotros misericordia, a pesar de que merecemos destrucción. Oh, Señor, ten compasión y piedad de este barrio. Ten compasión y piedad de esta comunidad. Ten misericordia, Señor, y trae arrepentimiento y salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.